Creo que me va a cortar la cabeza, sin cabeza voy a estar en mi casa ahora. No sé, accidente, o Dios quería que se hablara de esa manera, no, yo no lo sé. Más creo que Dios quiere, porque Dios está haciendo muchas cosas. El miércoles por allá, estaba yo ahí después de ir a predicar, pero pasó, no sé qué se me dio pasar leyendo por Ezequiel. No sé qué quería saber, pero pasa a mi vista y que me detengo, porque cuando vi la palabra, me sentí con una impresión la palabra. Cosa tan sencilla que si se lo pregunto no lo entendería usted. Por el momento, en la explicación va a estar el problema. 45 de Ezequiel. Oíste, ¿verdad? Hemos predicado fuerte tal vez cosas que se han declarado, pero no como lo que hoy hablar. ¿Quién lo quiera tomar? ¿Quién le echó un poco de aceite en la cara hoy para que venga un poco delgadita o la va a regresar así de doblota que ya tiene unos dientes? Ahorita vamos a verlo. 45. Amén. Ezequiel 45. Váyanse poniendo de pie. Si tienen dolor de rodilla como yo, como estoy, puéstese. No se puede, ¿ah? ¿Están? Ezequiel 45. Sencilla la palabra que apareció, solo que en el momento el Espíritu me empezó a discernirla. Versículo 4. Holocaustos que príncipes ofrecerá a Jehová en el día de reposo. ¿Sigue? ¿Será? 45, 4. ¿Sí? Ah, no, estoy 46. Ah, sí. Con razón ya me estaba yo espantando que no hacía así. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan, miren, para ministrar a Jehová y servirán de lugar para sus casas como recinto sagrado para el santuario. Siéntense ahí. Si yo les empezara a preguntar cuál es el misterio, no van a encontrar, ni yo, una palabra que encontré ahí. Que dice que los sacerdotes, ¿qué es lo que iban a hacer los sacerdotes? ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Ahí está la palabra. Ministrar a Jehová. Óigame bien. Amén, aleluya. ¿Cuál es lo que se desconoce? Porque nunca se enseña, ni yo lo he enseñado. Que todo tiene su tiempo. La palabra ministrar significa hacer lo que otro va a hacer. Amén, aleluya. Ellos ministraban a Jehová. Ellos. ¿Por qué? Porque Dios no se puede mostrar. Dios va a hacer las cosas, pero Él no se puede mostrar. Él no puede estar hablando así o que lo veamos. No se puede. Obligatoriamente tiene que usar pues a hombres escogidos o mujeres. Él lo tiene que escoger. Amén. El problema en dónde radica aquí. El problema es esto. Que para que Dios se deje administrar o para que Dios sea administrado por un hombre, no va a ser cualquier pues. No va a ser cualquier persona, pues. Tiene que ser una persona que tiene que llenar los requisitos que Dios exige. Gloria a Dios. Porque nada más que vas a administrar al que es 3 veces santos, pues. ¿Cómo tiene que estar esa persona? Y ahí es donde estaba el miedal, dijo uno. Entonces estos sacerdotes, estudiando toda la historia de Aarón y Moisés, les exigieron llevar una vida pero plenas, verdaderamente. ¿Por qué? Porque Dios, miren, aquí vamos a empezar ya. Porque Dios no se deja administrar. Dios no permitiría ser administrado por un hombre falso, una mujer falsa, una mujer que lleva una doble vida, una cosa aquí, otra cosa allá. No, esa gente era así, como era aquí, lo era allá y era donde quiera. Y aquí es donde está el problema. Nomás le estoy dando esto nada más. La pregunta era esta. Les voy a dar de una vez el tema, porque después me voy a meter. Si en la iglesia es la misma exigencia, lo vamos a probar. Mire, aquí quienes dicen los sacerdotes, dice, ministraban a Jehová. No dice que Jehová ministraba a los sacerdotes. Es al revés. Entonces, después lo vemos allá. El tema de esta tarde, ya te lo voy a dar para que se vaya calentando el cerebro ya. Se llama las cosas que tenemos que hacer
para que el Señor permita ser administrado por uno. Dígame, las cosas que tenemos que hacer para que el Señor se deje administrar, no de cualquiera. Yo veía esta palabra, si esta palabra también, esta responsabilidad estaba en la iglesia cuando compró el pueblo del Señor. Porque estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces, yo veo la iglesia, el Señor compra un pueblo a la iglesia y vemos a ver si las mismas responsabilidades le da a los apóstoles y como los que se siguen para adelante. Tenía yo que revisarlo porque yo siempre eso hago. Y que me encuentro que sí. Uy, nanita, dije yo. Hechos 13. Veamos si aparece la misma palabra. Para poder si optamos la misma responsabilidad. Si no es para nosotros, pues no tenemos responsabilidad. Pero vamos a ver si es verdad. Hechos 13, ayúdenme con la lectura, no me voy dando las citas. A ver, ¿cómo dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Voy a ver el 2. Mire. Ministrando estos al Señor. Oye. ¿Quién estaba ministrando? ¿El Señor a ellos o estos al Señor? ¿Se dan cuenta que esta misma palabra está la que encontré allá en Ezequiel? Allá los sacerdotes ministraban a Jehová. Ahora estos hombres están ministrando al Señor. Pero ¿cómo estaban esos hombres? Siga leyendo. ¿Cómo estaban? Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Entonces, habiendo apartado y orado, se pusieron las manos y ahí está. Ahora aquí hay dos personajes, esto va a servir. Entonces, ¿quiere decir que la responsabilidad cae de los apóstoles para acá o no cae? Ya no, lo acabo de leer, pues. Ahora, ¿quién estaba ministrando? Ahora ya no eran los sacerdotes. Era un profeta, maestros que estaban ahí. Y en esa administración, ¿quién habló? Aquí vamos a ir entonces, pues. Nos vamos a meter al... ¿Ya les di el tema? Las cosas que tenemos que hacer para que el Señor, ¿qué? Permita ser administrado. Empecemos por cuáles. Ay. Vamos a empezar 3 maneras de hablar por las cuales el Señor se sabrá si está siendo administrado. Vamos a hablar de 3 maneras de hablar. Hay 4, pero voy a hablar 3. Voy a revivir una. Óigame bien la primera. Para saber, es que Dios va a hablar. ¿Quién habló aquí? Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban aquellos? Despatando manía, sacando de Dios a la manía. ¿Cómo sabían eso? Ayunando es que estaban. Entonces vamos a ver la primera manera de hablar. Como en el Antiguo Testamento lo agarré, vamos a tomar de allá. Su responsabilidad nos venimos para acá con nosotros. Miren, hermanos, 3 maneras de hablar. Hay 3 maneras de hablar. ¿Cómo se sabrá que Dios está hablando a través de la persona? La primera de Reyes 17, versículos 24. Vamos a ver, lo vamos a probar con la escritura todo, porque a mí me gusta siempre en esa línea. No me gusta hablar mucho porque se vaya viendo bien las cosas. Entonces la mujer dijo a Elías. Entonces la mujer, ¿qué dijo? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí está. Hay una mujer que tenía dudas si Elías era varón de Dios. Pero por una frase que se encuentra, por cual conocen ahora que Dios estaba hablando en la boca de Elías. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra es verdad
Entonces, ¿por cuál primer lugar? Voy a hablar de un primer lugar. ¿Por cuál palabra? ¿Por cuál se puede saber que una mujer hablemos de los hombres? De verdad Dios está hablando. ¿Cómo se tiene que ver? Lo acabo de mencionar. Cuando el hombre está hablando la verdad, óigame bien, la verdad. Aleluya. Porque Dios es verdad. Gloria a Dios. Esa palabra es que no puede haber falsedad, la boca. Entonces quiere decir que cuando un hombre está hablando la verdad, ¿quién está hablando? Entonces, pues, lo acabo de leer. Dios, Jehová está hablando. Amén, aleluya. ¿Cómo va a estar hablando? Y cuando un hombre está hablando mentira, entonces ¿quién está hablando? Ya lo saben. Sale sobrando que me lo digan, ¿verdad? Ya sabemos. Pero bueno, cuando una persona, por eso le estoy diciendo, hoy vamos a salir todos recortados de la oreja, otros de las uñas, no sé de dónde van a salir ahorita. ¿Cuál es la primer palabra? ¿Cuál es la primera línea que muestra que un hombre no solamente es siervo de Dios, sino que está ministrando a Dios y Dios es el que está hablando a través de su boca? Amén, aleluya. ¿Cómo? ¿Cuándo? Aleluya. Aquella mujer que dijo, ahora sí sé. Tuvo que oír, tuvo que ver. Aleluya. Parte 2. Amén, aleluya. Hablar se puede hablar verdad, pero ahora viene la parte 2. Solo hablar, no. La parte 2 es mostrar. Voy a subir al 23. Dice, entonces, tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, mira, tu hijo vive. Ahora no es hablado. Ahora es mostrado. Ahora la verdad ya es mostrada. Hablado es en el 24, pero el mostrado en el 23. ¿Por qué? Cuando le digo, mira, tu hijo está muerto, digo, o tu hijo vive. ¿Qué le estaba mostrando? La verdad en persona. Porque él, si le dijo que su hijo iba a resucitar y a revivir, es porque así sucedió. Cristo vive, aleluya. Entonces, quiere decir que la verdad tiene que venir en 2 líneas. Número 1 y la número 2. Correcto, van entendiendo, ¿ah? A ver si solo se entiende. Al rato al revés. Cristo vive. Pero esa ya no es cosa mía. Dios. Entonces, la palabra de verdad, la número 1. Por eso aquí hay hartos ministros. No hay que son los otros. No, hoy caemos todos. Te los voy a probar con las escrituras. La parte 2. Ya tenemos la primera palabra. Hoy estoy en la palabra nada más. Faltan las que se siguen. La número 2 dice. Parece que el 110. Primera de Corintios. Nos vamos a ir a Corintios. Para probar. Ya que vimos que también en el Nuevo Testamento la iglesia tiene la obligación, ¿verdad? ¿Lo leí o no lo leí? Bueno. Voy a leer el versículo 2, versículo 12. Primera Corintios 2, 12 y el 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire el 13, la parte 2. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En la palabra número 2, el hombre que está hablando de Dios para que Dios hable, es que esa palabra tiene que ser revelada. Amén, aleluya. ¿Quién habló allá en Hechos 13? ¿Y quién dice que habla aquí según Pablo? ¿Quién es el que enseña? ¿Cómo dice Pablo que iba a hablar? ¿Palabras de ideas de gente o las que habla el Espíritu? Entonces quiere decir que en la segunda línea de palabra tiene que ser palabra revelada por el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Pero para eso, ¿cómo hay que andar pues con el Espíritu? Siempre nos vamos a mantener en esa línea. Entonces la palabra revelada del Espíritu es conocida. Cuando una persona predica, nos damos cuenta realmente, al menos yo me doy cuenta, ¿no es cierto?
Cuando el Espíritu está hablando, cuando realmente está hablando el Espíritu Santo. Cuando no. También, porque se siente ahí. Amén. Sí lo sienten, ¿verdad? Amén. Cristo vive. Entonces, llevo dos. ¿Cómo saber que Dios está hablando en boca de una persona? La número 1. Hablar la verdad. Está hablando la verdad. Número 2. ¿Cómo saber que la sierva o el siervo está hablando el Espíritu Santo? ¿Cómo saber que Dios está hablando otra vez? No, esa ya no. La otra, la 2. Nomás una pasada, nomás dije. ¿Qué te pasa? La 2. Lo acabo de mencionar. Enseña al Espíritu. Tiene que ser revelada Amén. por el Espíritu, dice. Se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y también y a los que son espirituales también. No todos. Número 3. Voy a salir rápido aquí porque me falta mucho que sacar. Que ampliar aquí. Aleluya. Aleluya. En la 3, Dios. yo me voy a quedar cortito ahí. Pero voy a hacer la fuerza. Si no, a veces me voy a despedir de ustedes también ya de una vez de aquí. El 119 del Salmos. El 103. Lo hemos visto esa palabra. Pero ahorita la vamos a ver con un redondeo más fuerte. El 119, 103 dice. ¿Cómo dice? Dulce. A ver. Cuán dulces son a mi paladar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel miel. a mi boca. ¿Cómo son las palabras de Dios? Dice. Dulces. Dulces. Veamos pues esa dulzura. ¿Cómo lo entienden ustedes que dice que es dulce la palabra de Dios? ¿Cómo se puede llegar a saber que es dulce la palabra? ¿Habrá algún formato? Fíjese que yo encontré un formato. Aunque el que lo dijo es de palabra tosca, recia, no sé por qué lo dijo. Pero según, para que sea dulce esa palabra, dando a entender que no pasa lastimando a nadie, que ay, pobrecitos. Así dice. Lo vas a ver de esa manera. Pero yo no sé cómo voy a hacer para que aquí para adelante. En el Colosenses 4, el versículo 5 y 6, vamos a verlo. Lo que estamos viendo es en la palabra dulce, a ver cómo lo probamos, cómo lo comparamos, para poder llegar a un entender bien allá. ¿Cómo dice? Andad sabiamente para El 5, el 6, ¿qué dice? sea vuestra palabra siempre Sea vuestra palabra siempre con gracia, con gracia. Se sigue. sazonada, Sazonada. para Luego. que sepan cómo debéis responder a cada uno. Ahí está. Sean siempre vuestras palabras, dice, con gracia. ¿Qué será eso de con gracia? Enséñenmelo ustedes a mí, ya que yo no lo sé. Ya que yo soy un tosco en la palabra, yo hablo muy mal. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado sería uno que otro. Con respeto. Suavito, no molestar a nadie. ¿Por qué? Porque a veces cuando predicamos un poco fuerte salen lastimados algunos. Entonces ya no es dulce la palabra a su paladar. Entonces ya no resulta que es como la miel, dice. Al menos yo lo estoy viendo de esa manera y lo ven ustedes. Entonces quiere decir que cuando la persona de Dios se usaría esto, cuando uno se sale la palabra o uno golpea con la palabra, entonces ya Dios nos está hablando ahí. ¿Cómo tratan ustedes? Yo quiero saber de ustedes para saber a qué atenerme. Voy a cambiar mi forma de explicar desde aquí para adelante. Entonces dice que hay 3 palabras, les mencioné. Número 1, ¿cómo saber que Dios está hablando? Ya estoy preguntando. ¿A poco no pueden bosquejar si se les acaba de opinar? Número 1, cuando hablan la. Número 2, ¿cuándo? Cuando es revelada. Y número 3, cuando se habla, ¿qué? Suavecito o con gracia. Aleluya. Sazonada significa, en términos medios, ni mucho para allá ni tampoco para acá. O decirles, hermanos, yo como les pido disculpas, yo voy a besar el pie ahí. Voy a tratar de no ir a besar su pie, pero voy a tratar de hablar bien la palabra como viene. Si usted está mal, será problema de usted. La palabra nos quiere hablar. Ya será un problema muy personal, pero yo me voy a quitar ese problema.
¿Para qué tanta que poner la gente a la fuerza? 3 palabras. Salgamos ya de las palabras. Entonces, yo estaba observando si solo en el Antiguo Testamento estaba un hombre que nos daba ese ejemplo y que aquí no. Allá fue ¿quién? Elías, ¿verdad? Pero busquemos en el Nuevo Testamento una representación de la iglesia, tercera de Juan. Veamos si también él coincide con lo que estamos hablando, para poder hablar en nuestro estilo del Nuevo Testamento. Tercera de Juan, ¿cómo dice? Vamos a ver el versículo 3, parece. Pues mucho me regocijé cuando vine con los hermanos. A ver, ¿cómo dice? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dijeron testimonio de Dieron. tu verdad. Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en Ahí la está. verdad. Miren que el hermano Gallo no solamente sabía o hablaba la verdad, sino que andaba en la verdad, que son cosas muy distintas. Una cosa es saber o hablar la verdad y otra cosa es vivir la verdad. Pero este hermano Gallo, como allá Elías, no solamente hablaba la verdad, sino que también ¿qué? Mostraba. Correcto. Está más bien la palabra así. ¿Y ese ejemplo será también de igual manera para nosotros? ¿Qué tantean? Amén. Miren pues bien, voy a seguir metiendo. En esas líneas tenemos la gran responsabilidad nosotros. ¿Por qué? Porque no solo lo leí en el Antiguo, sino que lo leí en el Nuevo. En el Nuevo también los hombres tenían que administrar al Señor. Y allá ministraban a Jehová, que es el mismo, ¿ah? Pero lo que está yo hablando ahí es la obligación de la vida que tiene que llevar la gente que tenga esas cosas, esos ministerios. ¿Cuál es lo grave aquí? Vuelvo otra vez a preguntar, que yo creo que se le quede la parte importante. ¿Qué significa nosotros administrar al Señor? Se los acabo de decir. Es que el Señor va a hacer las cosas, pero somos nosotros la representación. Él y el Señor obedece al siervo de Dios, fíjese, y te lo va a probar. Pero ¿cómo tiene que ser la vida de esa gente que va a ministrar? Pues, así nomás todo calachote. Cristo vive. Y ese va a ser un problema, pues lo voy a marcar en tercer punto eso. Bueno, lleguemos hasta aquí porque voy a tratar de avanzar. Esta responsabilidad que yo veo acá, es hablado y mostrado. Amén, aleluya. El apóstol Pablo, fíjese que no tuvo tanto problema en el comportamiento de su vida. Pero el problema estaba que vamos a ver por qué él era soltero. Él no tuvo problema con la familia. Cristo vive. La pregunta era, pero como esto, y hasta esto van a saber ahorita ustedes. Si se fijan, los ministros que Pablo escogió eran puros solteros. Como él era soltero. Tenemos a Timoteo, soltero. Tenemos a Tito, soltero. Pero el problema está que los que iban a venir para acá ya ni iban a ser solteros. Como nosotros no somos solteros, tenemos mujer. La pregunta es, ¿y qué tanta responsabilidad se le carga a la familia? Ahora, vamos a ver qué tanto se le carga a la que tiene mujer, los que tienen mujer y hijos. Para que ese ministerio sea intocable, no sea pues avergonzado. Vamos a ir viendo, entonces ahora vamos a ver qué tanto la familia tiene esa responsabilidad. Y hoy vamos a ver muchos problemas. Tito capítulo 1. Vamos a irlo viendo ahorita. Ahorita no quedará ser mujer de los ministros, ya nos podemos dejar ya. Aleluya. Bueno, vamos a ir viendo qué tanta responsabilidad se le carga. Y aquí es donde yo encontré el problema. Tito capítulo 1, versículo 5. Ahora mire, Pablo le dice a Tito, al líder de la iglesia: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen los deficientes y estableciesen ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora Pablo le dice a Tito: te dejé en un lugar que se llama Creta y vas a corregir la deficiencia, que era lo que no estaba bueno en la iglesia.
Pero que en esas iglesias ahora tú vas a nombrar nuevas directivas. Ahí aparecen ya los ancianos. Pero el problema de esa gente que iba a nombrar, miren pues bien. ¿Cómo dicen? Que fuera irreprensible, número 1. Que no se tenga nada que estar diciendo de él. Y luego, miren por aquí. Y marido de una sola mujer. Allá en la versión que yo tenía dice que sea casado una sola vez. Y luego, la otra. Y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces aquí ya Tito tenía que nombrar directivas en las iglesias, pero los requisitos que se vienen. Aquí es donde yo tuve un problema grave, primero conmigo. Tenía un sobrino tan rebeldes, crecieron, que cada quien ya buscó su lugar donde irse. Eso. Pero les voy a hablar más de los líderes, de los ministros. Aquí claritamente dice que un ministerio, un liderazgo, ¿cuál es lo primero que tiene que tener? Que sea marido de una sola mujer, dice, o casado una sola vez, dice allá en otro. Luego, y que tenga hijos creyentes, dice. No acusados de disolución o rebeldía. Cuando yo recorrí lugares allá, en el tiempo que yo predicaba mucho por aquellos lados, me encontré con tantas cosas que yo ya sabía esto. Y a mí me decepcionó y me sigue decepcionando. A veces yo quedaba en la casa del pastor, porque ahí tenemos que dormir, pues. A veces, como ustedes. Mientras están chiquitos, sus hijos lo traen. Los de la oreja los llevan, aunque estén dando aviso a ver en la iglesia y que cómo se están comportando. Como que se mira el futuro ya de sus ministerios ya. Pero ya cuando ya llegan a grandes, ¿qué pasa? Se dan unas grandes descarriadas. Pero como el pastor sigue de pastor. Entonces fíjense, yo durmiendo ahí, a veces llegaban en la noche, ya, o sea, drogados, borrachos, los hijos. Querían pegar al papá, maltratándolo ahí, diciendo cosas que yo tengo que estar sabiendo. Al otro día tenía que salir, que daño. Y al otro día el pastor está ministrando las cosas de Dios. Pero ¿cómo puede? Si aquí así dice, que el que va a ser, ¿qué dice? El que va a ser. ¿Quién lo tiene que apoyar? ¿Quién tiene que respaldar? No, la mujer, los hijos. Entonces, y fíjense que ellos debían de estar pastoreando o no debían de estar pastoreando según la palabra. No. Háblenlo como te tiene que hablar la verdad. No, porque aquí no dice así. Aquí claramente dice que si alguien va a ocupar un puesto, ¿por qué tiene que ser así? Vuelvo a regresar a la palabra. ¿Por qué tiene que ser así? Porque nosotros, ¿qué? Porque nosotros, ¿qué? Se les olvida lo que yo digo, el centro donde estoy hablando. Estamos administrando al Señor. Y Él no se va a dejar administrar de gente que no sabe decirle. Él no puede. Él es 3 veces santo. Ay, sus aplausos no se los dieron una pausa, hombre. Si se la van a dar, déselo al Señor. Pero déselo al Señor bien. O no se la den porque están muy bravos con el Señor. Pero miren, el problema que estamos tratando aquí, ¿por qué no se debe? Es porque estamos tratando de administrar al Señor. Pues. ¿O no lo mirará el Señor allá en nuestra casa? No lo va a mirar. Por eso al final les voy a mostrar qué ha pasado ahorita, que no pasa nada ahorita. Pues ya lo voy a decir. Lo van a checar aquí. Entonces, ahí estaba. Yo me salí. El otro día están ministrando como que sin nada. En otra ocasión, un ministro. Estaba en la campaña, entonces predicando ahí. Cuando llegan a avisar, papá, vaya usted a ver, de fulano, dice. Está peleando, ya vino a sacar el rifle, ya va a matar, ya, dice. Ahí va la plebe y la campaña en su casa. Ahora te lo traen, puro. Ahora con el machetón tronado otra vez.
Y ahora están administrando cosas del Señor. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no hay respeto a la palabra, pues? ¿Qué más está diciendo, pues? Amén. Las mujeres peleoneras. Ay, Dios, enemigas con harta gente. Y son los ministros del Señor. Eso sucedió cuando toda la iglesia se partió en religiones, se hicieron lo que quisieron. Pero al tercer punto Cristo les vive. muestra qué va a pasar. Miren, hermanos, aquí claritamente dice que si una persona va a representar a Dios, ¿con quién vas a empezar primero? Con el que está primero. Luego, la familia. ¿Juega un papel importante en el ministerio del personaje? ¿Juega o no juega un papel? ¿Cómo tienen que ser los hijos? Creyentes, ¿Qué otro? no rebeldes, ¿Caprichudazos, rebeldes, que están regañados y hacen caso o obedientes? obedientes, Cristo vive, amén. Y si no son, pues, ¿qué pasa? Y si no son, casos. fíjese que los puestos aquí en la iglesia, parece que fueron luego, no, tiene una gran responsabilidad. Miedo me agarra. Aleluya. ¿Saben por qué? En todo el sentido de lo que estoy hablando, es porque nosotros vamos a ministrar, estamos ministrando al Señor. Y crean, hermanas, a ver, mujeres, ustedes creo que se contentaron que nos están echando locos los tres. ¿No? Ahí va por usted. Miren, hermanas, cuando ustedes pasan aquí, según ustedes qué pasan a hacer, no lo sabían, ¿verdad? Aunque nomás así, pero no saben, hoy sí sepan. También ustedes vienen a ministrar la obra del Señor. Amén. La obra del Señor, y menciona a Dios que ahorita les voy a enseñar estas cosas. ¿Tienen obligación de llevar una vida o no tienen? Amén. Se los voy a decir. Miren, hermanos. En tercer lugar, te voy a hablar de un tercer lugar. Está yo viendo un video el miércoles otra vez. Y el video que yo estaba viendo dice, habló con el Señor, fue llevado al Señor. Dijo, mira la iglesia que dice que es mi iglesia, dice, los ministros, que mira cómo están, mira qué hace. A estos los estoy esperando, dijo. Porque ya es tiempo, dijo el Señor, que voy a limpiar mi altar, dijo. Ya voy a limpiar el altar, dice, porque mi altar lo han profanado, dijo. Mi altar lo han usado para muchas cosas y te voy a decir algo ahorita, que ni lo sabía, ni yo lo sabía, te lo acaba de revelar el Espíritu de Dios. El Señor, dijo que su nombre, les digo que su nombre, iba a ser ministrado, iba a ser nombrado para 3 cosas nomás. Ya, imagínense. La número 1, el Señor les dijo, en mi nombre dijo. Van a llevar mi palabra y los van a bautizar en el nombre de Dios. Amén, aleluya. En mi nombre van a echar fuera demonios, dijo. Y tercero, y en mi nombre harán sanidades, pondrán las manos.